Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global esta noche con José Antonio Almoguera en Estudios Centrales. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. José Antonio Almoguera es experto en asesoría fiscal y financiera, experto técnico inmobiliario, entre otras materias. Desde Valencia, Vicente Montañez, muy buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Encantado de saludarte, Vicente Igual. Montañez. Es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Y creo que tenemos la oportunidad también de saludar a Antonio España, vía telefónica. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarte. Antonio España, colaborador en Visión Global y colaborador también del Confidencial. Bueno, los tres os pregunto por la sentencia de la Unión Europea sobre este asunto de Uber. Le obliga a operar con licencia. Los taxistas han recibido el fallo como una gran victoria. Y la sentencia abre la posibilidad a que se pueda aplicar el mismo criterio a otras plataformas de economía colaborativa como Deliveroo o Airbnb, aunque de momento la Comisión Europea viene a decir que esta sentencia única y exclusivamente es aplicable a este asunto, al de Uber. En cualquier caso, no deja de sorprender que la decisión sea contraria a Uber cuando en la mayor parte de otras instancias venían defendiendo la actividad de Uber frente a las demandas de los taxistas. No estoy defendiendo ni una postura ni otra, simplemente subrayo que aquí sí se ha producido un cambio en cuanto a la al entendimiento de la actividad. Antonio España. Sí, a ver, efectivamente, bueno, no deja de ser un caso más de regulación por parte de la Unión Europea, pero yo soy partidario, como generalmente, de la libre competencia y, por lo tanto, estoy a favor de que existan servicios como Uber o como Cabify, que son otras plataformas, y que compitan con el taxi, compitan en libertad de oportunidades. En todo caso, también entiendo, por otra parte, que Uber, al menos en su origen, pues nació más como un servicio de esto que llaman la economía colaborativa, ¿no? Como que eran realmente aprovechamiento de personas que querían compartir su coche desde un punto de vista no profesional, y esto se ha desvirtuado bastante, con lo cual tampoco desde el punto de vista de Uber están libres de pecado. A ver, Vicente. Bueno, vamos a ver. Indudablemente hay dos aspectos claramente diferenciados. Una cosa es la justicia, lo que diga, lo que aparezca en las sentencias, y otra muy distinta es cuál es la evolución de los mercados. Desde luego, plataformas como Uber, como Cabify, han llegado para quedarse. El cómo se regule la parte de los, en cuanto si tienen que pagar licencias o no, además eso depende de cada uno de los países, de los Estados miembros, puesto que aquí además en España sí que tienen algún tipo de licencia. Bueno, pues ya es un tema que impactará en mayor o en menor coste. Eso, de cualquier modo, no va a poner a salvo la situación del taxi, porque básicamente lo que está sucediendo con el taxi es que están asfixiados con unas licencias que emiten los ayuntamientos que gravan enormemente su competitividad, y que es fácil buscar enemigos en otro lado. Pero el problema es que les están cobrando una licencia por no ofrecer ningún servicio. Y todas estas plataformas lo que están es reorientando una nueva demanda del
el mercado con un nuevo perfil de usuario y tienen su cabida. A partir de aquí, que paguen los impuestos o que no los paguen, por supuesto que tienen que pagar los impuestos y me parece bien la sentencia. Pero insisto, los modelos de negocio están cambiando y aquí quien realmente debería de empezar a hacerse mirar por qué cobra una licencia son los ayuntamientos, porque en definitiva no están aportando ningún valor añadido por lo que cobran esa licencia. Es decir, la época de los tributos reales yo creo que se ha acabado. Es decir, uno puede recaudar, pero tiene que ser partícipe de los modelos de negocio, ¿no? A ver, José Antonio. Sí, yo en principio habrá que ver bien la sentencia, es decir, porque yo por lo poco que he visto parece ser que lo que dice la sentencia es que no es una aplicación informática, sino un negocio de transporte y por lo tanto tiene que tener su licencia correspondiente. Hasta ahí yo creo que puede ser correcto. Voy a matizar. La sentencia no va contra la operativa con licencia VTC. Bien. Va contra lo que es Uberpop, es decir, conductores particulares. Son dos actividades distintas y diferentes. Por una parte está la VTC, tiene licencia y por lo tanto opera con conductores profesionales. Ahí la sentencia no entra, pero sí contra una parte de la actividad que es la de la utilización de conductores particulares para, digamos, el transporte público de usuarios. Claro, partiendo de esa base es un poco lo que yo estaba comentando, es decir, hombre, el gremio de los taxistas tampoco tiene que estar tan contento porque esto no es nada. Es decir, los que realmente le están haciendo la competencia, y creo que la competencia, según ha dicho Antonio, y yo también opino, es buena, son pues Uber y Cabify, que son los que tienen, es decir, las licencias correspondientes. Por lo tanto, esto no aporta nada nuevo a lo que ya sabemos. No va a haber ninguna modificación. Los tribunales ya han dejado muy claro que sí se puede trabajar Uber y Cabify con la licencia correspondiente y, por lo tanto, es decir, no hemos adelantado absolutamente nada. Simplemente aquí lo que se ha hecho es poner una parte pequeña de lo que se hace. Le están diciendo que bajo mi punto de vista también está bien. Es decir, vamos a regular algo que entre particulares se hace y que es un negocio. Me parece muy bien. Llámale licencia, llámale dador de alta o llámale lo que te dé la gana, para que tanto desde un punto de vista de negocio como desde un punto de vista fiscal esté regulado. No sé, sí, a ver, Antonio. No, yo por un poco como decía Vicente antes, las licencias las conceden los ayuntamientos, pero ¿quién es el primer interesado en que haya un régimen de licencias? Aquellos que poseen hoy una licencia, y esos son los taxistas. O sea que tampoco es culpa. El ayuntamiento obviamente obtiene pingües beneficios, pero las licencias existen porque son los taxistas como gremio el que han querido restringir la competencia para repartirse el pastel entre ellos y poniendo limitaciones y restricciones. Y luego ocurre que ahora que es fecha de cenas de Navidad, pues a ciertas horas uno no encuentra taxi. No encuentra taxi en la calle y además, pues, seguramente pudiendo haber gente con licencia de taxi que podía salir, pero como ese día no le toca o no ha cubierto las horas, etcétera, pues lo tiene restringido por los propios compañeros. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las licencias. En el tema de la economía colaborativa, como decía antes, claro, puede llegar al absurdo de que se exija una licencia a un grupo de universitarios que comparten gastos para moverse de una ciudad a otra, que fue el origen realmente de BlaBlaCar, por ejemplo. Lo que decía antes, pero también es cierto que en cierta medida se ha desvirtuado y se ha convertido en un negocio de profesionales. Y en ese sentido yo entiendo que haya que poner un poco más de cuidado para que no haya fraude de ley, por así decirlo. De control más que cuidado. Sí, normativa, ¿no? Justo. Cuando estás hablando de cuidado, estamos hablando de alguna normativa, es decir, que se regule de alguna manera ese tipo de actividades. Bueno, lo que decía ahora Antonio España no sucedió ayer aquí. Un contertulio no pudo llegar porque no encontraba taxi. Tal cual, lo digo, efectivamente. Y tuvo que hacer la comunicación vía telefónica. Otro asunto. Mañana elecciones en Cataluña. Hoy hemos conocido un dato que, no por esperado, deja de ser importante. La caída de la inversión extranjera, foránea, bruta, se ha desplomado casi un 75% entre julio y septiembre. De la mitad de la caída que se ha producido en toda España,
la mitad es de Cataluña, más de 1.550 millones. Es decir, en Cataluña hemos pasado de superar los 2.070 millones en ese mismo periodo, pero de un ejercicio anterior, a los 519 de entre julio y septiembre. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el proceso que se ha llevado en Cataluña. Almoguera. Sí, tiene mucho que ver porque hay una cierta incertidumbre. Sabemos todos, yo creo que lo tenemos muy claro, que sea lo que sea, no sé quién ganará o quién no ganará o quién perderá, al fin y al cabo va a quedar todo igual. Es decir, ya lo anterior, lo de salir a la calle, salvo la CUP, que seguirá saliendo a la calle, pero bueno, es como cuando hay una manifestación. Pero el resto de los partidos yo creo que lo tienen muy claro. Y lo tienen que tener muy claro porque en caso contrario ya sí que la ley tiene que ir en la justa medida. En la justa medida es aplicar la ley a tope. Es decir, ya no nos podemos permitir el lujo de que una parte de España, no tanto que se vaya o se quede, que no se puede ir nadie, sino que le esté ocurriendo el tema económico y la debacle económico que le está ocurriendo. Sobre todo Cataluña, que como bien sabemos todos es decir, una parte de España fructífera, que siempre ha sido un eslabón importante de toda la economía nacional y que por derroteros políticos está creando lo que está creando. Pero las elecciones es que, al fin y al cabo, estamos hablando mucho de las elecciones porque, claro, hay que hablar de las elecciones. Casi el sábado hablaremos de fútbol, ¿no? Que está el derbi. Bueno, veremos del resultado, ¿eh? Veremos. Pero hablaremos de fútbol. Yo soy del Atleti y hablaré de fútbol. Tanto uno como otro, que pierdan los dos. La semana que viene hablaremos del derbi y también de Cataluña, y si no, al tanto. Sí, pero quiero decir que Cataluña es que está todo vendido. Es decir, ganará quien tenga que ganar, pero las directrices de lo que pueden y no pueden hacer yo creo que ya han quedado suficientemente claras para que no vuelva a ocurrir otra cosa por el estilo. Y los catalanes, si no han aprendido la lección con lo que estaba sucediendo, pues la tendrán que aprender con otra bajada importante de la inversión, del ahorro y de todo lo que está sucediendo en Cataluña debido a lo que está pasando. Hay una incertidumbre que no se va a acabar, por desgracia, con las elecciones. Entonces, o los catalanes saben lo que tienen que hacer para que se acabe esta incertidumbre, o, por desgracia, seguirán perdiendo los catalanes y, por ende, España. Vicente. Vamos a ver, yo ya me gustaría a mí que los catalanes hubieran aprendido la lección. Mucho me temo una parte de los claro, catalanes. Pero mucho me temo que mañana, cuando veamos los resultados, pues acabemos teniendo más o menos una foto del estilo de la que llevó a esta situación. A partir de aquí pueden pasar dos cosas, es decir, una, que realmente se haya aprendido la lección y que por tanto se hayan establecido las reglas del juego, y aunque seguirá lastrando la economía, volveremos nuevamente a una lógica de mercado y por tanto a una reconversión, o puede pasar otra, y es que no se haya aprendido la lección y sigamos en las cimas. A partir de aquí, desde luego, el caos puede llegar a ser, esto puede ser ni más ni menos que el inicio de una situación en Cataluña realmente complicada, pero por ende estamos ahora en la fase en la que esto se trasladaría al resto de España. Es decir, aquí lo que se está cuestionando en estos momentos, ¿vale?, si esto sigue y no se ataja con las elecciones de mañana definitivamente, es si existe seguridad jurídica, si realmente España es un país confiable para poner el dinero en circulación en determinados negocios o en determinadas zonas. Y esto se está escampando, es decir, ya hay anuncios por parte de determinadas empresas automovilísticas que están amenazando con trasladar, y hablo concretamente en el caso de Ford Almusafes en la Comunidad Valenciana, donde ya ha dejado caer que probablemente el modelo Mondeo pudiera llevárselo. Luego desmintió, pero esto en definitiva lo que están es marcando territorio. Entonces, cuidado, yo confío en que sí que de verdad hayan aprendido la lección, porque si no, el tema puede complicarse mucho, Manuel. Antonio España. A ver, yo creo que aquí lo hemos repetido bastantes veces, que obviamente la incertidumbre sobre todo lo que ocurría en Cataluña iba a pasar factura, y si pasaba a facturar algo seguramente era la inversión, porque en esos entornos es donde uno se piensa dos veces si invertir dinero en levantar una fábrica, una nueva línea de producción, etcétera. No obstante, y dicho lo cual, yo creo que el dato este del 75% de la caída de inversión es un poco... los datos siempre hay que cogerlos con pinzas y analizarlos bien. Y no es tan dramático, porque si uno se fija en el histórico, realmente en el mismo trimestre del año pasado,
hubo una entrada de fondos bastante excepcional, concretamente en Cataluña. Y una entrada de fondos, que si uno ve el detalle de los flujos, ve que venía fundamentalmente de Luxemburgo. Esto tiene que ver con que el año pasado debió haber una operación corporativa que afectó y que porque era bastante excepcional comparado. Es cierto que si uno mira el histórico, el tercer trimestre de este año es de los más bajos. No el que más, porque los años de la crisis, 2010, 11, 12, 2010 seguramente no, 11, 12, 13 fue bastante más bajo, pero no ha sido más bajo que lo normal, que lo habitual, pero no tan dramático de este descenso. Es un efecto base de que el año anterior fue bastante excepcional en el sentido contrario. Además, el tercer trimestre todavía no estaba en plena efervescencia, pillaba solamente un mes del tercer trimestre, o sea, el mes de septiembre. Todo el lío. O sea que tampoco, si vemos un impacto, deberíamos verlo desde mi punto de vista más en el cuarto, en el que estamos ahora, que en el tercero. O sea que es una combinación de los dos, no es tan dramático, no es esto ha habido un desplome porque no funcionan tan radical el mundo de la economía, el mundo de los mercados. Sin duda ha habido un efecto negativo. Yo creo que lo veremos más en el cuarto trimestre, y hay un tema aquí con los datos que como siempre hay que cogerlos con pinzas, porque los datos se les puede torturar para que diga lo que uno quiere. Bueno, hay un tercer asunto que quiero someter a vuestro análisis. La subida del salario mínimo interprofesional. ¿Hasta qué punto, Vicente Montañez, puede impactar de alguna manera en el actual mercado laboral español? Bueno, vamos a ver, yo creo que el impacto, si en caso de que sea, va a ser, estamos hablando de 35 euros al mes, o sea que tampoco estamos hablando de cantidades descomunales en salarios muy bajos. Es decir, ¿esto qué es lo que va a generar? Pues esto lo que va a generar es ya, en definitiva, más saldo disponible en los bolsillos de alguna gente, y por tanto va a seguir incrementando y consolidando el consumo. Y luego tampoco en la línea de salarios en las que estamos tampoco va a suponer un gravamen excesivo en cuanto a la competitividad de las empresas, con lo cual en principio es una medida que sobre el salario mínimo ya vimos con la subida, porque quiero recordar que hubo una subida anterior del salario mínimo interprofesional muchísimo más fuerte, y ya vimos efectivamente que el efecto sobre la economía fue positivo, y concretamente sobre el consumo, y el consumo es una de las piedras fundamentales en esta economía a la hora de incrementar el Producto Interior Bruto, y estamos en un año en el que necesitamos, sobre todo por temas como lo que estábamos comentando antes, como el de Cataluña, necesitamos seguir manteniendo unos niveles acordes de crecimiento de PIB, ¿no? Con lo cual a mí me parece en principio una buena medida, sí. A ver, Almoguera. Sí, a mí también. Es decir, cualquier subida de los salarios mínimos y por lo que hemos estado viendo, lo que aumenta es el consumo, y el consumo es lo que hace funcionar todo lo que estamos teniendo. Yo, cada vez que hablamos de subidas y pagos y no sé qué, siempre me pregunto lo mismo: ¿dónde sacamos el dinero? Ese es el problema. Ese es el problema, porque entre otras cosas queremos bajar los impuestos, queremos gastar más, y de donde tenemos que quitar, que son lo que sobra, no vamos a poderlo, porque eso es políticamente incorrecto. Por lo tanto, es decir, primero, estoy de acuerdo, me parece una excelente idea, y a lo mejor el mover la economía, consumo, etcétera, va a hacer incrementar todo lo que es la recaudación. Pero vuelvo a decir, pues no sé de dónde vamos a sacarlo. Yo espero que no nos suban más los impuestos, porque es lo que nos faltaba. A ver, Antonio España, reflexión de cierre. Pues yo discrepo con mis compañeros de tertulia en esta ocasión. El salario mínimo es una maquinaria de crear parados, y además afecta a aquellos más vulnerables, precisamente, que son los que con su cualificación laboral, con su capacidad técnica para desarrollar un trabajo, no son capaces de tener una productividad que sea superior al salario mínimo, y todos ellos están condenados al paro, porque nadie va porque es imposible. O sea, ningún empresario puede permitirse contratar empleados por un salario más alto que lo que ese trabajadal produce, y esto es así. Entonces, con lo cual, y pensemos que esto puede afectar a personas como por ejemplo las empleadas del hogar, que están sujetas al salario mínimo, y muchas de ellas probablemente van a tener dificultades si se ven en la obligación, las personas que les contratan, de subirles el salario, y no pueden subírselo porque esa familia no les da para aumentarles
la paga, ¿no? El salario mensual. Generalmente las leyes de salario mínimo son una máquina de generar desempleo, por eso mismo, porque condena al paro a aquellos más débiles, que son los que son capaces de producir menos en una sociedad. Si antes se han visto, generalmente el esquema es diferente. Uno ve que hay más consumo y a consecuencia de esto la economía mejora, la economía mejora, hay más consumo y como tal el Estado se puede permitir el lujo de subir el salario mínimo a los empresarios. Sí. Pero no funciona al revés. No es porque se suba el salario mínimo mejora una economía. Lo dejamos hoy aquí. Antonio España, un verdadero placer. Gracias. Buenas noches. Vicente, buenas noches también. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Grupo Intereconomía les desea ¡felices fiestas! Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas? Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Disfrutar de Carlos I, el brandy gran reserva número 1 en el mundo, es descubrir un placer único. Su artesanal proceso de elaboración y su lento envejecer en barricas de roble americano que contuvieron vinos amontillados y olorosos de Jerez le otorgan su sabor aromático con notas de cacao y vainilla que combinan en perfecta armonía para hacer de Carlos I el rey de los brandis. Mapfre Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet Mapfre. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? Mapfre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Invertir en bolsa lleva su tiempo y puede ser estresante, pero vale la pena, creerme. Escucha el consultorio de bolsa en Cierre de Mercados, de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde. Puede que nuestra ayuda no siempre sea necesaria, pero creerme, es mejor que estemos cerca. Con Fernando Latienda. Intereconomía es un punto básico de referencia. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Hemos despedido a Antonio España y a Montañez, Vicente Montañez, de la tertulia. Seguimos unos minutos con José Antonio Almoguera para cumplir con el compromiso que adquiríamos a eso de las 7:45 con algunos oyentes para responder dudas en torno a cuestiones fiscales, patrimoniales, a través del 91 533 1851, repito, 91 533 1851. Hay algunos oyentes que han solicitado turno de intervención, así que tiempo para el primer oyente. José, adelante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le escucha el experto Almoguera, adelante. Mire, quería consultar, yo tengo una pérdida de un bono estructurado del año 2013 y me queda de compensar unos 2.500 euros y este es el último ejercicio. Y me dicen que es rendimiento de capital mobiliario y que como ha cambiado la tributación para este año solo se puede compensar si yo solo tengo pensión, renta de trabajo que es mi pensión, y solo tengo también un fondo con ganancias. Entonces, que si vendo participaciones del fondo para compensar ese rendimiento de ese bono, esa pérdida del 13, solo podría compensar el 0,25%. Y me comentan que haciéndome la retención, si tengo que vender del fondo y acumular, y la retención que me va a hacer Hacienda no me va a compensar casi para la deducción que me voy a hacer del 0,25% de esas pérdidas. Quisiera saber su opinión.
Sí, Gracias. José, en principio no es el 0,25, es el 20%. Es el 0,20% lo que podrías compensar. El 0,25 será a partir de 2018, pero en esta declaración es el 20%. Por lo tanto, es decir, comprueba a ver qué es lo que tienes tú, el 0,20%. Puedes vender participaciones que correspondan a esa cantidad que tú te puedes compensar y, por lo tanto, sí está bien, con tal de no perder el beneficio, vende las participaciones suficientes para compensar. Me parece que has dicho que eran 2.500 euros. Sí, 2.500. Perfecto, pues esas participaciones, esa ganancia patrimonial, es decir, es lo que podrías compensar únicamente. Aunque no tenga otro tipo de rendimiento, con fondos de inversión sí se puede compensar, ¿no? Vamos a ver, tú tienes rendimiento de capital mobiliario. Rendimiento de capital mobiliario que son los que tenías anteriormente. Y tienes además ganancias, ¿no tienes pérdidas patrimoniales? No. Si no tienes pérdidas patrimoniales, entonces tendrías un problema básico. Te explico cómo se compensa. Las ganancias se compensan con las pérdidas patrimoniales, ¿vale? Sí. Y si quedan pérdidas patrimoniales, se compensan con los rendimientos de capital mobiliario. Eso hasta el 20%. En tu caso, como son rendimientos de capital mobiliario, no podrías hacer absolutamente nada. Van con signo negativo y se compensan solo dentro de tu declaración de la renta y no podrías compensarlo con ganancias patrimoniales. Por lo tanto, yo te diría, no hagas nada y déjalo como está. No tienes otro remedio. Esa era más o menos la opinión que me habían dado, que no me compensaba. No tener rendimientos, correcto. O sea, no tener ganancias, tendría que vender el fondo y entonces no me compensa porque no tengo rendimientos. No tiene. ¿Tú tienes interés, dividendos? Nada. Pues entonces déjalo como está, que es el menos malo. Vale, de acuerdo. De los escenarios posibles. Eso. Muchas gracias. Gracias, José. Adiós. Buenas Navidades. Creo que tenemos la posibilidad de saludar a otro oyente. Javier, adelante. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Hola. Mira, te llamaba que llama un señor a las 8 menos 10 por ahí, y para preguntar, porque yo he vendido un piso en la playa, ahora le he vendido en agosto. Sí. Entonces, hablo del coeficiente de abatimiento, que la fecha yo compré en el agosto del 93. Y el coeficiente de abatimiento, no sé si sea, perdona, que estoy nervioso. Sí, no te preocupes. O hasta 1994, yo la pregunta es eso, que si me tengo que descontar del 93 al 94 o me puedo descontar hasta el 19 de enero 2006 que ha comentado el señor que me responde. Sí, pues te explico, Javier. Sí. En principio, tu coeficiente de abatimiento sería el 22,22. ¿Eso qué significa? Que de las ganancias patrimoniales que tengas, que se hayan producido desde la fecha de adquisición del piso hasta el 19 de enero del 2006, de esa ganancia el 22,22% estarán exentos. Al ponerlo las fechas en la declaración de la renta, automáticamente te sale. O sea, no te preocupes porque te va a salir. Pero que sepas que el coeficiente de abatimiento es el 22,22%. Y la ganancia que tengas desde el 20 de enero del 2006 en adelante hasta que lo hayas vendido, eso tributa todo al 100%. Y vuelvo a decirte, no tengas ningún problema porque eso, al meterlo en la declaración de la renta, automáticamente al poner las fechas te sale el coeficiente de abatimiento que será 11,11 por 2, que son 22,22. ¿Vale? Vale, ¿qué te iba a decir? Es que también la plusvalía municipal, tengo 6 meses para pagarla o... Sí, no. La plusvalía municipal tienes un mes para pagarla. Un mes. Y la plusvalía municipal, cuando hayas vendido el bien, ten en cuenta que es menor valor de transmisión. Es decir, a lo que has recibido le resta la plusvalía municipal y eso es el valor de transmisión que tienes que poner en tu declaración de la renta. Es que yo la he vendido el 24 de agosto y ya se han pasado... Se ha pasado un poquito. 6 meses, sí. pero y no me manda carta de aviso para decirme lo que tengo que pagar. Tienes tú que solicitarla. Claro. La persona que lo vende la solicita. Gracias, Javier. Tenemos oportunidad enseguida de saludar a algún otro oyente que tiene también dudas
lo puede hacer a través del 91 533 1851, repito, 91 533 1851. Nos quedan algunos minutos antes de que vengan los compañeros del Carajal político. Almoguera, los premios de la lotería tributan al 20%. Sí, señor. Es decir, los premios... Pero vamos a ver, que yo quiero tributar muchos del 20% el viernes. Sí, ¿no? Es decir, que lo que te hacen es, y no tributar, recordar, lo que nos hacen es, nos pagan el premio si nos corresponde 400.000 porque nos ha tocado un décimo del gordo. En ese caso, el 20% no nos lo pagan. Es decir, nos pagarían solamente 320.000. Y ese dinero ya no tenemos que hacer nada, ni meterlo en la declaración de la renta, ni nada por el estilo, porque nos han hecho la retención correspondiente. Vale, pero esto le dan a usted el boleto premiado y coge el boleto premiado y lo lleva a su asesor de confianza. Y él se lo va a hacer bien. No se le ocurra dárselo al primero que aparece por ahí, que le dice, oiga, no se preocupe, yo se lo arreglo, no va a tener que pagar nada a Hacienda, etcétera, etcétera. No, Cuidado. Ni se os ocurra, es decir, Cuidado. Esto está muy claro. Yo os diría, ni al asesor de confianza, que sí, pero bueno, que el asesor de confianza en estos casos es al banco, a tu banco, o directamente online, es decir, en la Lotería Nacional. Pero todo el mundo lo puede llevar al banco, el banco se encarga de cobrarlo, tendréis el justificante correspondiente y os quitáis de complicaciones. Más aún, si ese décimo es de varias personas, lo tenéis que hacer saber antes de cobrarlo para que se dé un justificante a cada uno de los titulares de las participaciones, el 10, el 20, etcétera. Y os recuerdo que el 20% se paga de la cantidad recibida menos de los 2.500 euros primeros. 2.500 euros primeros por décimo. Es decir, si nos ha tocado el gordo, le restamos 2.500 y el resto pagamos. Antonio, muy buenas noches. Le escucha. Hola, buenas noches. José Antonio Almoguera. Buenas noches, don José Antonio. Hola, Antonio. Mire, era para preguntarle que yo tuve un accidente con el coche. Sí. Y bueno, me dieron siniestro total. La compañía me dijo, no, mira, siniestro total y te damos un dinero y ya. Y luego el desguace, pues me dio otro dinero. Entonces, yo este dinero, ¿cómo lo...? Y, bueno, pero al mismo tiempo yo, claro, tengo que comprarme otro coche nuevo. Entonces, ¿cómo declaro este dinero? ¿Este dinero tengo que declararlo? No, en principio, ten en cuenta que estamos hablando de un coche, el siniestro, que es un bien de consumo, que sería la diferencia entre lo que valía tu coche y lo que has recibido, que siempre saldrás perdiendo. Sí, porque claro, sabéis que siempre los seguros nos pagan mucho menos. Por lo tanto, en este caso, no hay que meterlo ni como gasto, ni como ingreso, ni como nada. Oye, ¿y esa minusvalía no la podemos aplicar a otras ganancias? No hay. Los de consumo no. Lo que pasa es que hay alguna sentencia de decir que nos dice que, y esto es ya elucubrar, que nos dice que durante el tiempo que hemos tenido, ha tenido un consumo normal. Es decir, imaginemos que hemos comprado un coche por 10.000, el consumo normal de amortización tendría ahora que valer 4.000 el coche, pues si lo vendemos en vez de por 4.000 por 2.000, esos 2.000 sí que nos podíamos reducir. Esto que os estoy diciendo es jurisprudencia, pero no utilizarlo porque en última instancia es tan complicado el hacerlo y demostrarlo que dejaros de tonterías. Ya. Demostrarlo es fácil porque sería coger las tablas de tráfico en el cual nos dicen lo que vale el coche en el momento de la venta y si lo hemos pedido por menos, como sería por ejemplo tu caso, el desguace te han dado por los 1.000 euritos, 500 o lo que sea. Si valía 3.000, la diferencia sí que es una pérdida, pero como te lo han compensado, ya no tienes que ponerlo en ningún sitio. El desguace menos. Almoguera, el desguace, gracias el desguace a Dios no he tenido menos, que llevar todavía ninguno. Menos de 1.000 euros, vamos, mucho menos. Bueno. En fin, Antonio nos podía decir, pero bueno. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Venga, muy rápido. Sí, Antonio. Mire, yo tengo pérdidas de las acciones del Banco Popular, o sea que me encuentro un día Qué raro. Y me dice, no, eres no el único nada. español. Eres el único español que ha tenido pérdidas en el Banco Popular. Qué lástima. Madre mía. Sí. ¿Y? Y esto que lo declaro como pérdidas, pero... Sí, pero como pérdida. Es decir, se ha liquidado el banco, lo que te da la pérdida es el total invertido menos cero que valen ahora. Por lo tanto, todo es una pérdida que lo pones en la base imponible del ahorro y que te compensa las ganancias patrimoniales que puedas tener tanto este año como durante 4 años. Y además, en este año, te recuerdo que esa pérdida que tienes
se puede compensar hasta el 20% de los rendimientos de capital mobiliario, intereses, etcétera, pues eso también lo compensa hasta el 20%. Oye, una pregunta, Moguera. Y si en este momento, por ejemplo, caso de Antonio, no tiene ganancias patrimoniales, pero sí tiene esta minusvalía de las acciones o de los bonos de Popular. ¿Y puede esperar el año que viene y compensar el año que viene? Si lo tiene ahora, que lo ponga este año. ¿Sí? Pero eso que pone este año, que compensa parte de los rendimientos de capital mobiliario, lo va a compensar este año y 4 más. Vale. Es decir, que lo ponga cuando se produce el devengo, que es ahora, que fiscalmente el devengo es cuando se produce el hecho imponible, con independencia de que lo pueda restar este año y durante 3 más. Gracias, Antonio. ¿Esto que tengo que pedir un certificado para sí, que tú ya lo sabes que es, banco, que te lo den el banco, sí. Que el valor de tus acciones ahora es 0. Claro. Vale. Gracias, Antonio. Gracias. A usted. Bueno, nada, Antonio. Buenas Navidades. Pues aquí lo vamos a dejar, porque son las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Llega tiempo del Carajal político. Y te despido con todo el cariño del mundo. Hasta la próxima semana. Igualmente, nos veremos. Si tenemos oportunidad, ya llegando al 2018. Recuerdo a todos los oyentes que si quieren pueden hablar directamente con José Antonio Almoguera a través del 91 435 6986. Repito, el teléfono 91 435 6986. Cualquier duda, José Antonio Almoguera les responde a través de Mega Consulting. Gracias, José Antonio. Hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Hasta pronto.